buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende el horario en el que nos esté viendo en este nuevo capítulo de Versus, en donde lamentablemente este día no nos va a poder acompañar Adriana Buentello, se tomó unos merecidos días de vacaciones, pero aquí está conmigo Daniela Barragán y compañía, Meme Yamel y Alina Duarte. ¿Cómo están? El equipo Barragán de ese lado. Team Barragán. Team Barragán. Y el resto de nosotras de este. Presentes. Pues bueno, vamos a arrancar el versus de este día, que ustedes deben de saber que teníamos ya un tema escogido para hablar en este día. Incluso lo comentamos en Café y Noticias. Dani se guardó sus comentarios en Café y Noticias. Dijo, vean al ratito Yo no voy el a versus. opinar, dije. Lo opino al rato y ve, ni voy a poder. ¿Y ya? Ahorita te preguntamos sobre el tema. No, Dani. ya no quiero nada. Así no juego. Pero estos temas se han estado moviendo mucho, y más el que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial. ¿Cuál es la batalla que está dando la oposición? ¿Desde qué frentes y cuáles aparatos ha movilizado? Vemos también la manera en que han ido a Estados Unidos, el posicionamiento que han tenido con el embajador Ken Salazar, además también las posturas que ha habido por parte de Canadá, pero a esto se suma una carta que publica Lenia Batres diciendo cómo Norma Piña está también tratando de detener esta mayoría que hay en el Congreso para Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista de México. Son distintos puntos los cuales llevan a un cauce que es la reforma al Poder Judicial, que de ser las cosas como están y de pasar de la manera en las que la tenemos, pues estaría ya pasando para septiembre, y de esta forma pues también el presidente Andrés Manuel López Obrador dará a conocer la primera reforma al Poder Judicial. Entonces, pues sí, hay mucho que comentar en torno a esto, y es que vamos a analizar en esta ocasión el versus Andrés Manuel López Obrador, la última batalla que tiene con Norma Lucía Piña Hernández. Así que vamos a una pausa y regresamos con toda la información. Pues vamos a arrancar el versus de este martes 27 de agosto. Déjenos su me gusta y también suscríbase a este canal de Estudio B, que ya pasamos los más de 100,000 suscriptores. Esperemos que vaya creciendo y creciendo y creciendo toda esta familia. Así que déjenos los comentarios acá abajo y arranquemos con Meme Yamel. Claro que sí, presente. Sí vine. Sí vine. Meme, cuéntanos lo que está pasando en el Poder Judicial y la manera en que Norma Lucía Piña Hernández está tratando de dar también esta batalla para detener la mayoría que tiene Morena, PT y el Partido Verde Ecologista de México. ¿Se puede que haga esta intromisión y que esta facultad que tiene el Tribunal Electoral para analizar cada una de las impugnaciones ahora esté en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Si nos vamos a lo que es legal, no, porque la máxima autoridad para resolver los asuntos electorales es el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero Norma Piña ya muchas veces ha intentado meterse, ¿no? Recordamos la famosa cena con Alejandro Moreno Cárdenas, la cena de diciembre, donde para evitar que movieran o para evitar la rebelión de los magistrados y que movieran al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como presidente entonces del Tribunal Electoral, ella cita a los magistrados para como cálmense, como yo tengo el acuerdo ya con Reyes Rodríguez Mondragón, o sea, como para intentar calmar las cosas y que eventualmente Reyes Rodríguez Mondragón se quedara como el magistrado presidente del Tribunal Electoral. Reyes Rodríguez Mondragón pues es no solamente calderonista, sino que trabajó en la administración de Felipe Calderón, trabajó con Gil Suárez. Entonces tenerlo a él encabezando el Tribunal Electoral, además de lo mucho que se dijo de las razones por las cuales los otros magistrados decidieron moverlo, sacarlo de la presidencia, relacionadas con contrataciones irregulares, etcétera, era un riesgo justo para la calificación del proceso electoral. Entonces ya habíamos visto este primer intento, y ya es al menos el primer intento público que tiene la ministra Norma Piña para meterse en la elección. Y era a través de ser la presidenta del Poder Judicial y aprovechar los acuerdos que tenía, sentándose con Alejandro Moreno Cárdenas, más bien sentando a los magistrados con Alito. Se supone que a esa reunión también estaba citado Santiago Krill y demás, pero el que asiste
es alito. Y pasa el tiempo y eventualmente, bueno, vemos otro tipo de acciones de Norma Piña, más relacionadas a la reforma al Poder Judicial, o sea, como más ya enfocado a la discusión en este momento. Y llegamos a este punto donde es justo en la madrugada del 27 de agosto, prácticamente a medianoche, cuando es en la discusión de la sesión de puntos constitucionales que Leonel Godoy, ya de los últimos posicionamientos, revienta que había un intento, o sea, que el Partido Acción Nacional había recurrido a la Suprema Corte para presentar una controversia de interpretaciones utilizando un criterio del 98 De Quintana Roo. de Quintana Roo. Del 98 de Quintana Roo, que iría en contra de los criterios relacionados con la resolución actual de la mayoría calificada que se le otorga a Morena PT Verde, que tiene que ver con el artículo 54 de la Constitución. Luego Noroña, como 15 minutos después de lo que dice Leonel Godoy, hace una videocharla y lo vuelve a explicar y justamente dice lo mismo. Y luego, minutos después, tienes la carta de Lenia Batres donde explica que no logra entender, y que es muy preocupante, que la ministra Piña haya aceptado esta controversia, que además ni siquiera corresponde, o sea, que es una controversia que no tiene sentido, porque cuando nos vamos al 98, o sea, a este criterio del 98 de Quintana Roo, es por un artículo distinto al 54 con el que actualmente estamos resolviendo, y además de constituciones modificadas completamente distintas. No es la misma constitución, al menos en los marcos legales relacionados a los artículos 54, a los artículos electorales, la del 98, con la que estamos legislando en este momento, que es la del 2003, si no estoy tan mal. Entonces no tienen nada que ver, son dos cosas completamente distintas, además de dos artículos completamente distintos, pero eso es justo lo que no hace que tenga razón que se haya admitido desde el inicio. Supongamos que hubiera sido ya un artículo, que hubiera sido el mismo artículo 54 de interpretaciones distintas, pero relacionadas con un mismo artículo, dices, bueno, puedo entenderlo, pero ni siquiera estamos hablando de esto. Estamos hablando que el artículo 54 en este momento, que es el que pone estos requisitos de cómo es que vamos a llegar o cuántos plurinominales le vas a dar a cada quien, es el 54. Y el 54 y luego el 50. El 52 es el 54 dependiendo lo que buscamos, pero no nos vamos a otro artículo. Entonces, el Partido Acción Nacional, cuando recurre a esta, pues a esta argucia, a esta mecánica, a esta mañosada, no creo que lo haya hecho nada más porque dijo, ¿sabes qué? No tengo nada más que hacer, a ver cuál es nuestra dinámica más desesperada y vamos a ella. Me hace más sentido, tomando en cuenta que ya Norma Piña en algún momento se había reunido con el propio Alito, había intentado meterse, que esto fue algo planeado con la ministra Piña. Contrario a lo que dice el presidente, ¿no? En la mañanera, que dice que seguramente como Norma Piña admite todo en la corte, pues seguramente por eso lo admitió. Yo no lo creo así. O sea, no. Sí le da como un sí le está derecho dando, de duda, ¿no? Sí, le está dando un beneficio de la duda que yo creo que a estas alturas ya no tiene Norma Piña. O sea, no podemos hablar de darle este privilegio de, bueno, igual y sí, ¿no? Puede que no se haya dado cuenta. Que se le metió entre varios asuntos. Ajá, entre no es como tantos de, asuntos de está Salinas traspapelado, Pliego, ¿no? ahí Exacto. se le metió. A ver, es que vamos, hoy queremos condonar 35 mil millones de pesos. Espérate, se me traspapeló. Evidentemente no. Entonces, no creo que tenga que ver con eso. Yo creo que es algo que está muy bien pensado. No voy a decir muy bien pensado en cuanto a estrategia, porque tampoco, no le veo futuro que prospere. Y miren, no le veo futuro si nos vamos a lo que es legal y a la congruencia y al sentido común, porque son dos artículos distintos, dos interpretaciones distintas. Pero si lo vemos ya como una herramienta desesperada, hay que recordar que la manera o el por qué se mete la Corte en esto es por la reforma judicial. Esa es la razón por la que se mete. ¿Y a quiénes afecta y una directamente? presión intensa por parte de los trabajadores del Poder Judicial, que no son todos, y hay que también hacer esta aclaración. Estamos hablando de 55,000 trabajadores del Poder Judicial Federal, y yo no veo 55,000 personas en las calles, ¿no? Y nada más quiero
mencionarles. Sí, sí hay personas que se están manifestando, pero no son todas y tampoco me atrevería a decir que son la mayoría. El problema es que sí hay muchas presiones por parte de una élite, por parte de algunas personas beneficiadas y por parte de algunos otros que no han tenido ni siquiera la más mínima y remota idea de cómo o qué viene en la reforma. O sea, que hay una ignorancia y se dejan llevar por lo que dicen personas que conocen y que siguen, etcétera. Entonces, esa presión, esa reforma al Poder Judicial es la motivación de la Suprema Corte para llegar y decir, me voy a meter hasta donde me tengan que meter. Entonces, creo que aquí estamos en ese medio de la Suprema Corte, ¿cómo va a actuar? ¿Va a decidir conforme a lo que es legal, conforme a lo que es lógico, conforme a lo que le toca? ¿O va a aprovechar un poder que tiene básicamente sin control y sin contrapeso para frenar mediante un berrinche, mediante argumentos que no son legales y que no son lógicos, algo que el pueblo decidió en las urnas el pasado 2 de junio? Porque a la par de este intento hay una petición que se lleva o hay una queja que se presenta a la Corte, a la Comisión Interamericana para negar la existencia de esta mayoría, diciendo que, y lo voy a leer tal cual, que es algo que de hecho sube Hamlet Almaguer: como se puede apreciar, los cambios constitucionales que se encuentran en curso revelan que bajo el manto de un discurso aparentemente democrático, sustentado en la fuerza de una mayoría legislativa no obtenida en las urnas, sino en las torcidas decisiones de los órganos electorales, está oculta una agenda tendente a la captura, cooptación y sometimiento ahora también del Poder Judicial. Perdón, pero 36 millones de personas salieron a votar este pasado 2 de junio sabiendo perfectamente qué es lo que estaban haciendo. Por primera vez yo creo que en la historia la gente salió a votar para que Morena tuviera una mayoría calificada, cosa que antes no era así. Y que están apelando a esto, ¿no? Porque en realidad también lo que hemos estado viendo en estos días es que no se está respetando lo que la gente salió a votar y la decisión que tomaron en las urnas, que es parte de lo que ahorita mencionabas por el tema de Hamlet Almaguer, ¿no? De estar denunciando que hay un golpe técnico para hablar de este tema. ¿Cómo se conjuntan estas dos ideas, Dani, de lo que está sucediendo con la Corte Interamericana y lo que está sucediendo también con este sometimiento del Poder Judicial, en donde ya vemos a una Norma Piña muy activa, porque sí están tocando sus intereses? Muy activa y no, como que ha sido muy astuta en ese momento de, pues yo ni siquiera me meto a discusión en redes sociales, no mando ni comunicados, entonces todavía hay como esa sensación de que la ministra está como en un ente aparte, enfocada solamente en lo suyo, pero sí creo que ahorita ya tenemos las suficientes pruebas para hablar de un trabajo en conjunto, ¿no? Las pruebas acumuladas desde la cena de diciembre hasta la fecha, que nos hablan de que sí, la cabeza del Poder Judicial y los partidos políticos y la oposición representada por Claudia X González son un mismo brazo político, ¿no? Y un brazo que quiere actuar en contra de la 4T. Venimos y lo hemos documentado aquí, lo hemos platicado en Versus, cómo han perdido muchas batallas y muchas las han perdido escandalosamente, ¿no? Tanto que siguen de algunas todavía noqueados, todavía no saben para dónde hacerse, pero saben que les impacta hacia el futuro, ¿no? Que es lo que puedan hacer en el Congreso. Entonces, yo lo que sí veo es que los abogados del PAN se metieron a buscar un detalle en el que pudieran agarrarse y lo encontraron en Quintana Roo, en lo que ya detallaba Meme Yamel, en esa legislación de 1998, y dicen, aquí ya está nuestra justificación para poder seguir en las calles, para poder seguir colgándonos de la batalla en el Poder Judicial, para poder seguir teniendo una lógica de existencia. Entonces es lo que presentan. ¿Y qué pasa? Que no necesitan tener un argumento marcadísimo, ni ser el mejor preparado, porque sabes que en la Corte a todo le van a dar trámite, ¿no? También creo que, hay que decirlo porque puede ocurrir, todo puede ocurrir, de la parte de que la Corte diga, no son mis facultades, esta historia hasta aquí se acaba, ¿no? Pero creo que también seríamos muy ingenuos, ¿no? Al momento de decir que, es lo más probable, no lo sabemos, pero lo que sí es que cuando está tan cercado un poder ante un cambio tan dramático como es el que plantea la reforma, puede actuar con desesperación. Entonces, creo que es lo que estamos viendo de Norma Piña y amigos, porque, también ya no solamente es ella, ¿no? Los magistrados también se están
pues adecuando a los estatutos de Piña. Nadie le ha preguntado o nadie le ha dicho, de acuerdo con lo que nos alcanzó a contestar la ministra Lenia Batres, nadie le cuestionó directamente a ella en un ámbito cerrado qué pasó con la cena de diciembre, ¿no? Entonces, pues parece, si nadie le pregunta, pues a lo mejor resulta irrelevante para todos ellos. Entonces, si hay ese antecedente de el sentarse con los líderes de los partidos y ahora tenemos esto de que admites un trámite basado en una ley de Quintana Roo de 1998, pues claro que lo vas a terminar apoyando y ya es Norma Piña y amigos, eso también me parece importante dejarlo claro. Ahora, lo de Lenia Batres también es importante decir que es una advertencia que lanza incluso, a mí el horario en el que lo lanza es importante, lo lanza de madrugada, decir, oigan, esto va a ocurrir, ¿no? Hay un párrafo en el que dice, y en esto lo resume, se busca que la Corte se anticipe la resolución que corresponde emitir al tribunal respecto del actual proceso electoral. O sea, ya no están cuidando de las formas, ¿no? Y lo que suma Hamlet Almaguer, que ha estado acompañando este tipo de procedimientos por parte de Morena, estamos ante un posible golpe de estado técnico. Sería un cierre tremendo para el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque sería la confirmación de que todo lo que ha venido diciendo estos 6 años es real, de que el Poder Judicial está hermanado del poder político y que se han servido unos a otros en distintos momentos, e incluso pues ya lo que sabemos del poder económico. Sería la confirmación. Le estarían dando otra vez la razón a Andrés Manuel López Obrador, porque hasta para eso han sido muy torpes, ¿no? No les ha funcionado bien el decir que no a todo, porque la gente se ha estado dando cuenta de que lo que dice Andrés Manuel López Obrador es realmente lo que termina ocurriendo. Entonces, el dato que creo que también tendríamos que meter en este sentido es qué pasaría con Claudia Sheinbaum, ¿no? Que, o sea, ya ella tiene otro acercamiento con Norma Piña cuando le dan su constancia de mayoría, se saludan bien, a diferencia de ya lo que ocurría entre Piña y López Obrador. Pero pues sí va a resultar importante saber cómo va a ser la manera en la que Claudia Sheinbaum tome el problema, porque no le va a heredar Andrés Manuel a Claudia una reforma y ya, le va a heredar todo un problema, un poder político que está muy activo y que está hermanado con todos los adversarios. Entonces, Claudia Sheinbaum sí va a tener frente a sí misma todo este reto de poder darle solución a algo que ya estamos viendo como un bloque, y un bloque muy poderoso, porque, o sea, son partidos políticos, son actores como Claudia X González, y esto del Poder Judicial, que ya sabemos que puede movilizar a, sí, pocas o tantas personas, pero en los hechos y en sus decisiones puede llegar a impactar hasta en los asuntos de la mayoría asignada a Morena, lo cual también, o sea, es impresionante, de verdad. Yo no puedo dejar de pensar en que si la Corte no dice, no son mis facultades, y empieza a trabajar este tema, o sea, va a escalar. Va a escalar porque la gente va a salir a las calles, va a escalar porque evidentemente es un abuso de poder. Es un abuso de poder extremo ya por parte de Norma Piña, que, insisto, aunque se quiera ver ella muy separada de la crisis política, está metidísima, ¿no? Entonces, creo que es un asunto que puede escalar hasta las movilizaciones, y eso no le va a convenir en nada al Poder Judicial. Lo platicábamos en una entrevista al INE apenas, cómo se estaban conjuntando, ¿no?, todos estos poderes, y cómo igual la gente podría salir a las calles como lo está haciendo ahora los trabajadores al Poder Judicial. Pero antes de hablar de Claudia Sheinbaum y lo que puede llegar a suceder, hay otro elemento que se suma a toda esta discusión, que es también el injerencismo que estamos viendo por parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo también este otro elemento lo echaron a andar? Porque vemos primero a un Ken Salazar diciendo que es necesaria la reforma al Poder Judicial, luego fungiendo como un vocero del gobierno de Estados Unidos o de los intereses de Estados Unidos, y cambiando el discurso diciendo que no, que está afectando a la democracia, y luego saca otro comunicado este martes diciendo, bueno, sí es necesario
necesario y aceptamos que ustedes necesitan una reforma al Poder Judicial, pero advertimos que se pueden tocar puede haber ciertos problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo es este cambio y esta injerencia que sigue teniendo Estados Unidos o que busca tener con el gobierno de México? Sin embargo, pues se han topado con esta pared, ¿no? De incluso el presidente López Obrador en la mañana diciendo, se pausan las relaciones con la embajada de Estados Unidos en México. Pues yo creo que hay puntos de quiebre, ¿no? Y a mí me parece que este es uno de ellos y lo manejo como un punto de quiebre no porque Estados Unidos va a venir y nos va a invadir, pero sí para debatir este tipo de cosas, porque yo siempre trato de hablar en plural, ¿no? O sea, los feminismos, las izquierdas, las derechas, y hay unas derechas que son mucho más silenciosas que otros en ese sentido, ¿no? Es decir, algunas se esconden, como decía el presidente, detrás de membretes del Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Las grandes patronales, y van orquestando, a pesar de que van ganando millones de pesos todos los días, estos empresarios no les basta, no les es suficiente, necesitan absolutamente más. Pero en este mapeo, en esta radiografía, tenemos muchos poderes fácticos, muchas fuerzas totalmente de derecha, que tiene que ver ya no solo con cómo se está mezclando ahorita, me imagino la derecha ahorita como una gran licuadora, ¿no? En donde le están echando todos los amparos, por un lado Xóchitl Gálvez, por otro lado los titulares de los medios de comunicación que pues van muy atrasados y por eso Estados Unidos le dice, a ver, quítate, yo lo muelo, ¿no? Y entonces empieza a decir, no, pues ahora tiene que salir el embajador, tiene que salir el New York Times, el Washington Post, empiezan a recrudecer estos ataques, sale el Consejo Coordinador Empresarial, es decir, están a contrarreloj porque la transición está a la vuelta de la esquina y una vez que se consuma esa voluntad popular expresada en las urnas, ahora en un Congreso con representación mayoritaria, en un poder ejecutivo fuerte, con respaldo del pueblo de México, pues yo creo que ya no les queda mucho más y eso también es peligroso, no es porque se vayan a cruzar de brazos, sino porque empiezan fases mucho más radicales y eso lo hemos visto en varios de los momentos, sea en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en absolutamente todo. Intentan en estos límites de la democracia acaparar todos esos espacios, pero cuando no los tienen, empiezan a utilizar formas cada vez más antidemocráticas. Y coincide con que este fin de semana, aunque no vino Javier Milei, sí se llevó a cabo la Conferencia de Acción Política Conservadora, en donde de verdad es impresionante los discursos, fueron impresionantes los discursos que llegaron a dar en esa conferencia. No me he chutado todavía las 9 horas de transmisión, pero ahí la llevo. Y de repente estos discursos de misoginia, ¿no? Pero además con un remix ideológico ahí, de repente había una ponente mexicana que condenaba al Fondo Monetario Internacional, pero al mismo tiempo a George Soros, pero de repente en contra de Andrés Manuel. Era una cosa rarísima, ¿no? Todos aplaudiendo, pero también hay un sector ahí que está germinando, ¿no? Y que se conocen, tienen espacios de encuentro con la ultraderecha internacional, que son los Verástegui junto con Donald Trump y organizaciones que yo en mi vida había escuchado, pero que cuando te metes ya a revisar los perfiles, sí tienen gente detrás de ellos, ¿no? Y entonces revisaba yo el chat y le decían, ay, señor Verástegui, lo extraño en el Rosario Diario, ¿no? O sea, digamos, hay un montón de cosas orquestándose y cuando digo que esto es un punto de quiebre, es porque sí tenemos que hacer la radiografía de todos estos actores, porque muchos de ellos no dan la cara, pero están operando y están esperando en cualquier momento para saber cómo operar. Y esos son los grandes sectores empresariales. Ese es el poder judicial que llevan pues una relación simbiótica, ¿no? Unos con otros y que eso explica por qué todos salen en defensa de la Suprema Corte de Justicia y del status quo del poder judicial, porque todos se han visto históricamente beneficiados de estos amparos, es decir, el único órgano que mantiene ese estatus, ¿no? Y que permite que no pase nada, que no se avance la nacionalización de los recursos en la industria eléctrica, en cualquiera de estos lugares, son los amparos que acepta la Corte Suprema. Entonces, ahí el tema del Poder Judicial
desentrama y le quita la careta a un montón de personajes nacionales e internacionales de los intereses que tienen a cuestas. Y cerraría diciendo que esto no se nos olvide, la injerencia de Estados Unidos también tiene que ver con recursos naturales, ¿no? O sea, no es casual la guerra que han sostenido en contra de Venezuela, siendo que tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo. Le quitaron Citgo, que era como nuestra Pemex en Estados Unidos, ¿no? Se las quitaron, se le entregaron a los golpistas, y Estados Unidos encuentra los mecanismos directos para asfixiar a esos gobiernos, sea a través de la deslegitimación, desestabilización de los medios de comunicación, pero también del Poder Judicial, y en otras formas también poco democráticas, los organismos internacionales, llámese la OEA, llámese el Fondo Monetario, llámese el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay también muchas alertas que prender, porque pues también México tiene litio y lo nacionalizó recientemente, ¿no? Y ese acto costó el derrocamiento de Evo Morales en el 2019, tiene mucho petróleo, tiene mucho gas, tenemos a medias transnacionales canadienses, porque estoy hablando de Estados Unidos, pero también se suspendieron las relaciones con la embajada de Canadá, whatever it means, ¿no? Lo que ello signifique, pero esto es un tema de recursos, ¿no? Y imagínense, si apenas estamos hablando del Poder Judicial, ahora yo tuiteaba cuando vengamos ya por la nacionalización de nuestros recursos, por expulsar a esas empresas, pues imagínense en qué nos podríamos meter. No, bueno, cuando nos toque hablar de la reforma a la ley de amparo, por favor. Se va a poner muy buena esta discusión. No, y es que todo el paquete falta, ¿no? O sea, la reforma electoral, que también es la que va, la de los organismos autónomos, que, o sea, es un poquito menor, pero también por ahí anda sacando ampollas. Bastante. Bueno, y también se suma a toda esta discusión, ha estado avanzando el tema a lo largo de este martes y creo que todavía va a seguir avanzando, pero hay una postura que ya da el ministro Alcántara Carranca, en donde menciona que al final él va a tener una postura, sí va a presentar su proyecto, pero quien va a tomar la decisión es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué pasa con esto? Porque también, ¿quién toma estas decisiones al momento de hablar de la elección del pasado 2 de junio? Y cómo se suman también estos elementos que ya Hamlet Almaguer ha estado denunciando, porque la Corte Interamericana también es importante lo que sucede del otro lado, o sea, no hacer menos esos otros votos, los 36 millones de votos de la gente que salió el pasado 2 de junio, que eso es lo que se busca también, minimizar el trabajo que hay por parte de la ciudadanía de salir a una urna y decirle, no importa, de todas formas, nosotros desde el poder podemos cambiar esa decisión que ustedes tomaron el pasado 2 de junio. Pues es que volvemos, todo se centra en la reforma judicial, ¿no? En esta colusión, que a mí me parece también interesante hacer como una pausa en esto, porque una de las quejas que más hemos estado escuchando en contra de la reforma del Poder Judicial, sobre todo de parte de aquellos que pienso yo, que no han leído y no tienen ni la más mínima idea de lo que trae la reforma y que tampoco logran entender al 100% cómo es que en este momento el Poder Judicial sí tiene una relación muy estrecha con el poder y con el poder político, más allá de lo que estamos mencionando aquí. Creo que aquellas personas que están haciendo esos plantones en contra de la reforma del Poder Judicial y demás, creo que también deberían de sentirse indignadas de estos intentos de la Suprema Corte por tomarse atribuciones que no les toca en un asunto electoral y además claramente aliados o confabulados con los partidos políticos, con dos en particular, en su momento con el PRI y ahora con el Partido Acción Nacional. Creo que justamente lo que aspiramos es a una independencia a tal grado en que cada quien haga lo que le toca desde la trinchera y que no, por ejemplo, en este momento vemos no solamente a los partidos políticos, sino a los empresarios, a Estados Unidos, a distintos intereses, utilizar a la Suprema Corte para evitar el impacto de decisiones que son completamente legales y soberanas. En su momento hemos visto a muchísimas, las mineras canadienses, lo que decía ahorita Lina, ¿no? De cómo este es un tema de recursos. Al final, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Quién les ha frenado las concesiones? ¿Quién les ha frenado abusos? ¿Quién les ha frenado a que quieran absorber más de lo que ya se han llevado en nuestro país? El Poder Judicial.
¿no? ¿Quién ha frenado que estas cosas terminen respondiendo a las y los mexicanos? El Poder Judicial. Porque el Poder Judicial, ahora que salen a decir que prácticamente cualquier persona se puede amparar, bueno, qué maravillosa noticia, porque hasta donde yo me quedé, quienes realmente se han estado aprovechando de los amparos son un grupo muy pequeño que pertenece a una élite política o que pertenece a una élite corporativa. Y para eso ha servido el Poder Judicial. Entonces, teniendo esto como base, creo que debería de indignar muchísimo a aquellos que salen a manifestarse lo que está pasando con la Suprema Corte. Dicho eso, el asunto ha avanzado a tal grado que durante la sesión del día de hoy, que era otro tema, vamos a ver, íbamos a determinar si eventualmente la Suprema Corte iba a continuar o no, porque pues están en paro. Entonces el paro como que ha puesto muchas cosas en, vamos a ver si trabajan o no trabajan. Y justamente en la sesión de hoy, que dura como 10 minutos más o menos, suspenden la sesión para solidarizarse con los trabajadores que están en paro, y el último en hacer uso de la palabra es el ministro Alcántara Carranca. El ministro Alcántara Carranca es el primer ministro que le toca a Andrés Manuel López Obrador poner. Porque para los que no saben, en este momento, los ministros de la Suprema Corte son propuestos por el Poder Ejecutivo y votados por la Suprema Corte, por cierto. Digo, votados por el Senado, perdón. Votados por el Senado. Entonces, imagínense, ahorita que Morena tiene mayoría calificada, bueno, pueden poner a cualquier persona sin mayor tema. Eso es lo que pasa en este momento con las leyes actuales. Pero bueno. Alcántara Carranca es el ministro al que Piña le turna el caso, ¿no?, de decidir si hay o no una controversia. Y quiero solamente leer el inicio de su postura, porque esto es lo que delata lo insólito y lo inédito del que el Partido Acción Nacional haya recurrido a la Suprema Corte y que la Suprema Corte, o sea, la ministra Piña, haya aceptado algo que no les toca resolver. Tal cual dijo más bien Carranca: de antemano ofrezco una disculpa por lo atípico de esta intervención. O sea, el propio ministro está diciendo: les pido perdón porque esto no lo deberíamos estar haciendo, ¿no? Esto es como muy atípico. En esta misma carta dice, con este mismo posicionamiento que presenta durante la sesión, que es el último, dice que dado conocimiento público de ciertos detalles sobre la contradicción de criterios, se generaron expectativas y confusiones en torno a los alcances del medio de control invocado, que puede resultar más nocivas que enriquecedoras en un contexto como el actual, a horas o días de que la Sala Superior resuelva en forma definitiva e inatacable las últimas impugnaciones sobre las elecciones federales de diputados y senadores sobre el proceso electoral. O sea, esto ha generado expectativas y confusiones en torno a lo que sí puede o no, además a horas de que el tribunal decida. Me gustaría primero aclarar, como es sabido, que la admisión de contradicciones de criterio entre el Pleno de la Suprema Corte y las salas del Tribunal Electoral está prevista en el artículo 99 y no existe ninguna disposición en el mismo texto fundamental que suspenda la facultad para admitir las denuncias de contradicción durante el proceso. Entonces dice, es legal que estas contradicciones lleguen, están admitidas, pasa. Pero dice que su criterio todavía no lo tiene, que lo está estudiando, pero habría que recordar que las contradicciones de criterio no son retroactivas por mandato constitucional y que en específico el proceso electoral se rige por el principio de certeza jurídica que, entre otros, se contiene en el artículo 105 que regula el actual del Poder Judicial. Por estos motivos, me gustaría informar que me tomaré el tiempo debido para proponer un proyecto al Tribunal Pleno, pero que no podría tener por efecto reemplazar a la Sala Superior en lo que le corresponde. Entonces, me quedo con esto, porque al final lo que dice Alcántara Carranca es: la Suprema Corte puede admitir, es legal, está completamente en la Constitución, pero no lo que yo decida va a obligar al Tribunal Electoral. Entonces, aquí prácticamente lo que está haciendo es cortarle las alas, las esperanzas, las ilusiones, las expectativas a estas personas que pensaron que la sala del Tribunal Electoral iba a tener que hacer lo que la Suprema Corte le dijera, teniendo en cuenta que la Suprema Corte en este momento es la que más ha estado quejándose por la reforma del Poder Judicial. Entonces, pensaron, creyeron, se imaginaron que
la Suprema Corte iba a tumbar la mayoría, que es a lo que se ve encaminado la decisión del tribunal. Lo que está diciendo Carranca es, no puedo decidir, o sea, no voy a adelantar una decisión, no lo he estudiado, pero eso sí les advierto que lo que yo decida no obliga al tribunal, a la sala superior, a hacerme caso. Y eso creo que es súper importante porque además vean los tiempos. Estamos en martes 27, ya se suspendió la sesión, entonces hoy ya no van a sesionar. Mañana es la sala superior del Tribunal Electoral la que decide, que es el 28, y ese día, lo que mañana decidan, no le pueden mover ni una coma. Entonces, ¿cuándo va a decidir Carranca? Carranca podrá decidir el 29, el 30, sabiendo que no le va a mover ni una coma a la resolución del tribunal. Y eso debería dejar un precedente de que aguas. La Suprema Corte, hay ciertos criterios que al menos aquí Alcántara Carranca está usando. Yo puedo pensar, decidir, presentar una opción, pero yo no puedo meterme en lo que diga el tribunal. Es que esto donde lo dejas, es parte de lo que decía ahorita Dani, ¿no? O sea, hace un momento en su intervención mencionaba que hay una confirmación del Poder Judicial si sí terminaban dando una respuesta a ellos, se terminaba metiendo este tema a trámite con la impugnación que hacía el PAN. Básicamente lo que queda también descubierto es decir, el PAN se salta al Tribunal Electoral, no hace la impugnación en ese sentido para tratar de generar este vínculo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con Norma Piña, tratando ya de jugar también una última carta de decir, ustedes nos pueden detener, pero al final sí queda desvelado este tema, ¿no? O sea, sí quedan ellos exhibidos en la manera en cómo han estado trabajando y cómo han estado incluso, pues sí, operando para detener cada una de las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya no se necesita que se confirme por parte de Norma Lucía Piña Hernández, sino más bien ya está confirmado desde ahorita, ¿no? O sea, lo que adelantabas hace unos minutos, en realidad, con esta sesión también de Alcántara Carranca diciendo, discúlpenme, pero esto es muy atípico, sí en realidad está confirmando lo que mencionabas hace un momento, Dani. De entrada, porque además Carranca es el anfitrión de la cena de diciembre, ¿no? Sí, o sea, por cierto. Por pequeño detalle, ¿no? Casual. Para la audiencia, o sea... Dato curioso. Fue en su casa, ¿no? Así como... Sí, o sea, del ministro propuesto por López Obrador es el que pone la casa para esa polémica cena de diciembre. Sí, o sea... Digo, es que ese posicionamiento que manda es muy curioso. Primero sí, extraño porque no están acostumbrados a rendir ese tipo de explicaciones, pero la otra es porque, en resumen, lo que señala es, pues sí podemos y lo vamos a hacer, y aunque no nos pelen, pero es un asunto político y nos queremos posicionar. O sea, claro que va a impactar al final, lo haga cuando lo haga, que desde la Corte se diga la mayoría de Morena es ilegal o inconstitucional, aunque no tenga un impacto directo, claro que va a impactar políticamente, que es también ya parte de la estrategia que tiene la Suprema Corte con Norma Piña a la cabeza. Como ya decías, Perla, pues no es la primera vez. Por ejemplo, pasó con la ley eléctrica, si no me equivoco. También hubo un freno por parte de la Corte. O sea, siempre ha sido la última instancia en la que los partidos políticos se han sentido protegidos para decir, hagan lo que quieran, tenemos allá de todos modos a una gran aliada, ¿no? Entonces, creo que le alcanza a medir un poco Alcántara Carranca a esto que estaba creciendo, que ya insistíamos, iba a ser muy delicado, pero creo que también es como, aunque muy sutil, ese anuncio de que van a estar apostándole a eso, ¿no? De que lo que esté en sus manos, al menos lo que pueda influir o no influir, como en este caso, que dice, a lo mejor no nos podemos meter, pero podemos tener una conclusión, y esa conclusión puede decir que ustedes están abusando de poder, ¿no? Uh-huh. Que sería una etiqueta para Claudia Sheinbaum directamente, esa, ¿no? De que ya ahorita, más allá de que sea la reina Carlota Sheinbaum o como le anden diciendo, o sea... Claudia Carlota. Claudia Carlota, o sea, todas esas etiquetas, claro que van a importar, porque lo que necesitan también son narrativas para entrar a un gobierno que, o sea... La encuesta del Universal que pone Andrés Manuel López Obrador con una popularidad del 70%, claro que aunque les pese y aunque le digan calca o lo que sea,
se va a transferir de alguna manera al gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces, están también desesperados por narrativas, y esto de toda esta trama de Carranca puede terminar en una gran narrativa, porque además, si le sumamos, tienen una gran crisis de opinadores, ¿no? Que era uno de los temas que habíamos planteado para el Versus de hoy, con todo esto que se está generando a partir de lo de Televisa, la salida de Dresser, de Aguilar Camín, de Castañeda, que cobardemente no, como Azucena Oresti, salen y dicen, no podemos decir nada, pero a ver, si tuvieran ellos una prueba de que el gobierno de López Obrador o de Claudia Sheinbaum los está censurando, no se la guardaría ni un segundo, ¿no? También, para ser muy honestos. Entonces, están ansiosos de todo, y todo este material les va a servir, ¿no? Si ya no tienen la hora de opinar, que al parecer era su gran trinchera revolucionaria en Foro TV, o tal parece. Ya los vi con Alasraq. Es que los millones de Uzbekistán y de las Islas Fiji se van a quedar sin ver. Sí, o sea, realmente, fíjate, yo pasé desapercibido que era el gran bastión de la comunicación, ¿no? De la comunicación política. Pero ya que se quedaron sin esa trinchera, necesitan nuevas batallas para empezar contra Claudia Sheinbaum, así que ahí creo que podría venir una, ¿no? De que la Corte dijo que es ilegal, de que la Corte dijo que es un abuso de poder. Ya no les importa si era la facultad de la Corte, ya no les importa si pudo o no influir en la decisión del tribunal. Lo que les importa a ellos es la imagen y empezar a poner etiquetas. Están en crisis, y ahí al menos esta ya les va a funcionar para lo que sigue, y dependiendo pues ya de lo que concluya Carranca. Y en esta última batalla, Lina, entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Norma Lucía Piña Hernández, ¿qué papel juega también la ciudadanía? Porque algo que hemos repetido aquí, y creo que tiene que ver mucho también con ese poder que hay, ¿no? Por parte de la gente de salir a votar, de salir a decidir, de que se respete la decisión, que al parecer desde todos los ángulos en los que se observa es lo que menos en la oposición. Creo que viéndolo desde ese ángulo de la oposición, el que menos están pensando es en la gente, en lo que votó el pasado 2 de junio. Entonces, ¿cómo también afecta y cómo llega esta última batalla del presidente Andrés Manuel López Obrador con Norma Lucía Piña Hernández? Pues, o sea, ¿qué rol juega la ciudadanía? Pues el principal, ¿no? Y el fundamental, desde creer o no creer estas narrativas, creer estas campañas, sea desde el narcopresidente, narcocandidata, etcétera, etcétera, hasta ahora a creer que, y porque van a jugar sucio, ¿no? O sea, ya vimos que esto del Poder Judicial se tradujo en una devaluación del peso, en un revuelo de los grandes capitales, es decir, o sea, herramientas para hacer desistir a la gente de que tiene que apoyar a la Cuarta Transformación, pues tienen muchas a su alcance. Entonces, lo inmediato es seguirse informando, y ahí la labor que tendrá Claudia Sheinbaum de saber transmitir lo que está ocurriendo con los puntos, las comas, o incluso tomar este tipo de decisiones, ¿no? Porque a saber si es esta decisión de Andrés Manuel López Obrador de suspender las relaciones con las embajadas va a ser nomás hasta el 1 de octubre, o si Claudia también está ahí diciendo, pues sí es lo correcto, no lo sabemos, pero ahí también el tema de la comunicación desde la gestión va a ser fundamental. ¿Y le convendría a Claudia Sheinbaum iniciar así su administración? Pues más allá de si le conviene a ella, yo creo que ahorita también el que haya ocurrido en este periodo de transición y que tengamos las herramientas para comunicar lo grave de esto, se debería de trasladar directamente en un pueblo diciendo esto es lo correcto, ¿no? O sea, yo sí creo que ponerle un alto al injerencismo, esto es lo mínimo, ¿no? Porque no sabemos realmente en qué se traduzca esta pausa, como ya nos pasó una vez con España, ¿no? O sea, al final no son crisis diplomáticas, ni mucho menos. El embajador ya salió a decir como, sí, chido, nosotros estamos aquí, ¿no? Porque también, incluso en el último sexenio, la relación de México ya no es la misma, no en términos antiimperialistas o lo que sea, sino porque al ser el primer socio comercial de Estados Unidos también ya piensa en los inversionistas de los dos lados de las fronteras y lo que le corresponde, ¿no? O sea, cuidar sus capitales, que es lo que hace el gobierno de Estados Unidos. La otra es, que Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos, no tiene amigos, tiene intereses, y que ellos van a seguir presionando, pero con las
limitaciones que actualmente tienen, porque yo lo he insistido mucho. Lo que hace el intervencionismo y la injerencia de Estados Unidos en el resto del mundo es reacomodar las relaciones del mundo a pesar de Estados Unidos. Es decir, ellos se dedicaron a poner sanciones, bloqueos, a amenazar, y ¿qué hizo el resto del mundo? Pues organizarse. Y existen ahora los BRICS, existe ahora el ALBA, existe Petrocaribe, existen organizaciones por fuera de ese margen entre el sur global que ha sido sancionado, bloqueado, etcétera, por Estados Unidos. Entonces, México, y digamos, lo traigo a colación también por la decisión de Venezuela, en donde digo que Estados Unidos ya no tiene la misma correlación de fuerzas. Simplemente vimos que en el 2017 logró que la Unión Europea, que un montón de países se sumaran al intento de golpe a Nicolás Maduro, y avanzó un montón mediática, jurídica, económica, financieramente. Es decir, hubo un asedio muy bien orquestado a escala global, y hace unas semanas Estados Unidos dice, pues vamos a reconocer al opositor, y Maduro dice, bueno, reconózcanlo, pero entonces el gas y los acuerdos y convenios que teníamos con Estados Unidos, pues pasan a ser con los aliados en los BRICS, ¿no? Entonces Estados Unidos sale a recular inmediatamente a decir, bueno, lo vamos a pensar, mejor no, tal vez no es tan buena idea. Y con México es exactamente lo mismo. O sea, las condiciones de un Estados Unidos que tiene bloqueado en su cabeza nada más a China y a Rusia, mientras China y Rusia siguen haciendo acuerdos por todos lados, mientras el Medio Oriente sea Turquía, Irán, un montón de países se alían también con el sur global en América Latina, en África, pues evidentemente Estados Unidos está en una condición totalmente distinta, además con una decadencia de legitimidad política, ideológica. Ya no hay consenso sobre las formas, yo lo decía, sobre el neoliberalismo mismo, ya no hay consenso en la región. Muchos han volcado a un nacionalismo, por incluso la producción nacional, etcétera, etcétera, un proteccionismo. Y Estados Unidos hoy ya no tiene esa fuerza. Entonces, pues también yo creo que es un medir fuerzas con ese país que venía y dictaba lo que le daba la gana, y que ahora le dicen, pues espérate tantito, ¿no? Ya no estamos en la misma. Obviamente a México también no le conviene económicamente, ¿no? Pero creo que tampoco es el punto de Andrés Manuel de decir, no, entonces ya no pasan los capitales financieros, ni mucho menos. Y México también está en muchas más condiciones, pensando en que de Estados Unidos no solo se ha beneficiado de la compra de hidrocarburos, sino también en un montón de convenios, y que incluso creo México, yo no soy muy de la idea de que esa sea exclusivamente la ruta, pero también ha habido un mensaje claro de la doctora Claudia Sheinbaum de decir el nearshoring, ¿no? Que a mí me parece que esta relocalización de los capitales en México y la producción aquí, ofreciendo pues una mano de obra barata y demás, pues también Estados Unidos ha volteado a ver, ¿no? Esto de que vamos a sacar nuestros capitales y amenazas. Yo no creo que es tan fácil, ¿no? Cuando tampoco es que tienen capacidad de producción en Estados Unidos, pero bueno, o sea, yo sí veo que esto tendrá que asumirlo la ciudadanía en torno a una mayor información, a no caer en esta desinformación masiva que va a haber, y que ya lo estamos viendo el día de hoy, ¿no? De ya se va a acabar, y entonces saquen todo su dinero de los bancos y viene la hiperinflación. Compren dólares. Retos claros que hay porque estás frente a Estados Unidos, pero la ciudadanía tendrá que actuar, y uno de ellos, espero, una de las acciones inmediatas creo sería que todos y todas lo denuncien el próximo 1 de septiembre, ¿no? Que ya hay una cita en el Zócalo capitalino, y que espero que la ciudadanía también tome esto en sus manos de denunciar esa injerencia y respaldar al gobierno, que es en este punto específico, creo que no hay medias tintas. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Puedo preguntar? Sí, adelante. Maestra, ¿puedo preguntar? Hay algo, ahorita que estás diciendo lo del 1 de septiembre, obviamente es un evento que me imagino, pienso, infiero, asumo, que va a ser uno de los 3 eventos más emotivos y más llenos de gente. ¿Le pega el millón? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque estás hablando del último informe de Andrés Manuel. En el desafuero y en el fraude, sí, le llegó al millón. Pero yo en también, una de las dos. Pero yo también creo que la del ¿No? 27 de noviembre del año pasado. La del 27, exacto. Yo creo que fue. Ajá, o sea, es que estamos hablando, estamos hablando, son 3 fechas Esta es la importantes. despedida. Exacto, son 3 fechas importantes. 1 de septiembre, último informe, 15 de septiembre, último grito, y 1 de octubre, ¿no? Que es ya el cambio, que va a haber también evento en el Zócalo. Entonces, estos 3 eventos, me imagino, van a ser, sobre todo, el domingo,
uno de los eventos más emotivos donde más gente va a ver, pero también es un evento donde Susana Prieto ha estado movilizando a los trabajadores para que salgan a manifestarse por las 40 horas. Susana Prieto, en la sesión de puntos constitucionales, va a favor de los trabajadores del Poder Judicial. Entonces, a lo que quiero llegar es, el 1 de septiembre va a ser una suma de distintos factores, de algunos que van a protestar porque se hagan las 40 horas, no sé exactamente cuántos, de los que van a ir a apoyar y de, no sé, porque habrá que ver, digo, ya hemos visto que en otros eventos donde hay manifestaciones de bandos contrarios, siempre el de la oposición termina siendo a un lado porque terminan siendo menos, pero estamos hablando que están ahí a la vuelta, los del Poder Judicial, ¿no? Que me parece también muy irónico cómo terminan aplaudiéndole los trabajadores a los ministros cuando la reforma no va en contra de los trabajadores, va en contra de los ministros. Entonces es una imagen impactante, por ejemplo, ver cómo hoy entran los ministros a la sesión y les están aplaudiendo a piña, así en pasarela, y les aplauden y les echan confeti. Y yo así de manos, ¿no han visto la reforma? O sea, ustedes no son los afectados, son ellos. Y les están aplaudiendo a ellos mientras ellos están sentados cómodamente en sus asientos, discutiendo con sus togas, bien felices. Y ustedes, que no les afecta esta reforma, están aplaudiéndoles a ellos. Digo, me parece impactante eso. Para mí, yo lo veo como una forma moderna de esclavismo. Pero eventualmente a lo que voy es, la suma de todos estos factores, el resultado podría ser, no sé, lo decías hace un momento, que Andrés Manuel diga, pues, ¿qué crees? Aquí nos quedamos. ¿Qué podría pasar el 1 de septiembre, entendiendo el poder que tiene Andrés Manuel, con el mensaje que puede dar, que sería de sus últimos mensajes públicos, con la nostalgia, la emotividad y con toda esta efervescencia que está ocurriendo días antes del 1 de septiembre? Andrés Manuel, yo no creo que ahorita aplique una estrategia porque es gobierno, tiene la mayoría calificada. Lo que sí se hizo fue una gran estrategia comunicacional y se ganó, para sorpresa de propios y extraños, la mayoría calificada el 2 de junio. Es algo que no veíamos venir. Lo que sí creo, y digo, Andrés Manuel, conociéndolo, no se ha hecho, han sido pocas las veces que se ha confrontado directamente, porque ya es cuando le llenan el buche de piedritas, ¿no? Entonces ya lo dice y entonces ya. Pero también ese es, o sea, para mí mi sueño, ¿no? Mi gran sueño, I have a dream. Mi sueño es que tengamos que sacar las conclusiones de que los procesos no se sostienen en los presidentes, en las presidentas, en actores específicos, sino es el pueblo organizado. Y para mí la conclusión que a mí me encantaría que todos asumiéramos, no solo es que el poder radica formal y exclusivamente en el pueblo, sino que teniendo esto sobre la mesa, un mapa aquí de Monopoly, de etcétera, etcétera, que veamos que ninguna concesión se ha ganado pidiendo permiso, pidiendo, no, ay, por favor, nos dejan ganar la mayoría. O sea, ha sido en contra de todo este tipo de personajes, los que, a pesar de todos ellos, que se ha construido el piso mínimo de una transformación que se pone a prueba el 1 de octubre. Entonces, cuando vemos que son los empresarios que se han enriquecido brutalmente explotando nuestros recursos, explotando la clase trabajadora, llámese Carlos Slim, Salinas Pliego, Germán Larrea, destruyendo nuestros ríos, etcétera, y que aún se les han hecho concesiones, y que ellos a la primer provocación vienen y dicen, vamos a devaluar la moneda, vamos a sacar comunicados, vamos a hacer la guerra económica. A mí me parece que entonces tendríamos que identificar que ellos también son parte del problema, y que independientemente de lo que pueda decir o no Andrés Manuel, el 1 de septiembre es una gran oportunidad para decir, o sea, tenemos 20 reformas y la madre de todas sí creo que es la reforma al Poder Judicial. Y es el inicio de la gente también, y yo salí a las plazas a decirle a la gente, estamos votando 20, y estamos votando una reforma a la vivienda, y estamos votando una disminución de la jornada laboral, y yo también estaré ahí el 1 de septiembre también con esa demanda, sí alto al injerencismo estadounidense, pero también vamos a presionar a nuestros legisladores a que no cedan ante el enemigo que nos está haciendo la guerra para no disminuir la jornada laboral. O sea, es que a mí me parece que la concreción de la lucha antineoliberal en estos años, con los márgenes de lo posible, sí tiene que ser la disminución de la jornada. O sea, yo sí creo que tiene que ser una demanda que tengamos que enarbolar, porque también yo se lo prometí a la gente cuando salí en los cursos y les dije, vamos a votar. Entonces, yo soy la primera que voy a exigir también a mis legisladores que se cumpla la disminución de la jornada laboral. Entonces, que la gente sepa, porque a veces también nos enfrascamos en quién lo dice, quién lo hace, cómo se hace y demás, pero hay objetivos que no tenemos que perder de vista. Y una sí es la reforma
reforma al Poder Judicial, la otra es no al injerencismo de Estados Unidos y respeto a la soberanía, pero la otra es también creo que la clase trabajadora de este país se merece que se disminuya la jornada laboral a 40 horas. Yo creo, perdón, rápido también, yo creo que Andrés Manuel después de que dé su informe de actividades y de ya su mensaje final, no lo va a centrar únicamente en piña, o sea, porque Sí, no. sería Es su último mensaje. No, Sí. está Público. viendo un mensaje para la historia, ¿no? Y al menos ahorita esta historia inmediata sí tiene el episodio de piña, pero piña también es muy desechable, porque hay 30 piñas detrás de una piña, ¿no? Que pueden poner y que les va a funcionar Me imagino muchas de la piñitas. misma manera, ¿no? Entonces, creo que sí va a ir mucho por el lado de, a ver, aprendimos mucho estos 6 años, les toca estar al pendiente de todo. Y sobre todo, yo lo que esperaría es, gente, dejen de depender de una mañanera, ¿no? O sea, porque sí, es una herramienta que ya la gente adoptó, pero eso también se puede acabar en cualquier momento, ¿no? Y es más, hasta el estilo puede reconfigurar esa conferencia mañanera y convertirla en otra cosa, ¿no? Pero sí creo que es como de aprendan ya a estar en alerta permanente. Me quedo justamente con eso, ya todos interrumpimos a Sí, Perlita, sí. perfecto. No, es que espérame tantito, porque justo tiene que ver ya con el cierre. Tenemos 7 minutitos para cerrar, pero todo lo que hemos estado platicando tiene un mismo cauce, ¿no? O sea, tiene también el temor que hay por parte de Estados Unidos, que avance una democracia como se está viviendo aquí en México, que avance un gobierno de izquierda. Por el otro lado, estamos viendo cómo también hace un momento que Dani sacó el tema de los medios de comunicación, también es importante mencionarlos, porque cómo ahora se están reagrupando, ¿no? Cómo ahora tratan de hacerle frente y cómo van a aceptar al nuevo gobierno, o quieren tratar de decir, estamos viviendo una dictadura porque me están censurando, ¿no? O quieren dejar ese diagnóstico al menos a través de los medios de comunicación, que sabemos perfecto también por qué ya no están ahí, ¿no? Porque ya les quitaron esos espacios, por qué se tienen que renovar también dentro de Televisa o las demás televisoras, como Atípica a lo mejor va a cambiar, incluso va a cambiar Latinos, o sea, van a cambiar distintas piezas. Vemos por un lado estos medios, vemos por el otro lado Estados Unidos, vemos también que tratan de quitarle una mayoría a Morena, que básicamente es eso, ¿no? La decisión de la gente que salió a votar a las urnas y que dijo, se tiene que respetar mi voto y se tiene que respetar esta mayoría que les estoy dando, y que con eso está terminando el gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que tienen un temor enorme por lo que pueda llegar a pasar. Entonces, ahí está también el medio del asunto, y también considero lo mismo que Alina, ¿no? La reforma al Poder Judicial es una de las más importantes, porque el Poder Judicial fue quien le hizo frente ahorita en este sexenio al presidente Andrés Manuel López Obrador. El legislativo al final terminaba pasando, pero al final quien le quitaba esa legalidad a la iniciativa era la Suprema Corte de Justicia. Por eso es tan importante y por eso todos estos elementos están en contra de que haya una mayoría en el legislativo para que no pase la reforma al Poder Judicial. Entonces, pareciera que este versus estuvo ahí en distintos lugares de lo que está sucediendo con los medios de comunicación, lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que sucede en el legislativo, pero todo tiene un cauce, y es esta reforma al Poder Judicial y lo que va a suceder el próximo 1 de septiembre y en el último mes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y cerraría justo con esto, porque al final es una suma, lo que dicen es una suma de todo. Exacto. El mensaje más importante y el legado más importante que deja justo Andrés Manuel, además del que hoy estés o no a su favor, creas o no, lo quieras o no, es hablar de política. Creo que lo hemos dicho muchas veces, en casas donde antes no se hablaba, se habla. Creo que incluso este programa es un reflejo de que uno de los sectores que menos hablaba de política necesita voces, y estamos hablando de las mujeres y aparte de los jóvenes, que era como de no tocaban este tema porque a veces es muy escabroso y como que no me interesa y mejor... O legaloide. Exacto, legaloide. Y vemos como, no, espérate, o sea, las cosas se han ido transformando en estos 5 años que se sienten muy pocos y ojalá hubieran sido 6 y un poquito más, pero vienen todos estos procesos de transformación que eventualmente regresan a la raíz de un todo, el pueblo. O sea, ¿quiénes decidieron el plan C? Los mexicanos. Por primera vez en la historia, vaya, no es la primera vez que se discute la sobrerepresentación. Eso se ha discutido muchísimas veces y siempre se ha votado a favor de lo que dice la Constitución en sus términos actuales. Aunque Lorenzo Córdoba dijo que fue un error, que se tiene que enmendar ahorita. Pero me parece muy Ese interesante. tuit es tan Sí. humillante. Es que ese tuit, o sea, es como de acepto que es un error todo lo que dije que estaba bien hace años. Porque, ojo, no es justo, no es justo.
pero es legal. ¿Quiénes decidieron que no fuera justo? El PRI y el PAN, sobre todo fueron el PRI y el PAN. Hoy se quejan y lo más curioso del tema es que no están lejos de decir, es que ahora ya, supongamos, ahora ya me cayó el 20 de por qué no es justo, lejos de decir vamos a reformarlo, están pidiéndole que hagan una interpretación exclusiva diferente por una única vez, pensando que en un futuro podrían volverse a aprovechar. Entonces, volvemos a esto, el tema no es respetar lo que dice la gente, el tema es hacer lo que yo quiero. Es una dictadura de minorías, es una dictadura de lo que yo digo, es lo que está bien porque lo digo yo. Aunque seamos los menos, aunque seamos ya ni siquiera el 1%, aunque nuestros intereses no sean los del resto de México, así están las cosas y tienen que hacerlo solamente por nosotros, cosa que así no funciona. Hoy tenemos 36 millones de votos que no quieren ser reconocidos. Legislativamente, en cuanto a distritos, Morena se llevó el 85%. 85% de los distritos. ¿Cómo es que no iba a terminar teniendo la cantidad de curules que está teniendo en este momento? Y es que esa es parte del problema, o sea, no logran entender que la batalla no es contra Andrés Manuel López Obrador. Exacto. Es contra todos esos 36 millones de personas. Eso es lo grave del asunto. Al menos. Y es que a eso, porque, espérate, faltaron una cantidad de migrantes que no los dejaron votar, por cierto. Pero voy a eso. Todavía no terminan de romper esta burbuja. Y esos 36 millones, espero que en el futuro sean cada vez más, porque sigue existiendo la sombra de los que se abstienen, los que no salen a votar, que no motivó a salir al PRI, PAN, PRD y que tampoco quisieron salir a votar por Morena, PT Verde. Ahí hay que hacer algo, hay que ver qué van a hacer los partidos políticos, pero su propuesta tampoco jaló. Y a lo que voy es justamente a eso. Estamos hablando del voto popular. En el pasado hemos tenido sobre representación, sobre todo el PRI la ha tenido y el PAN muy pocas veces, pero sobre todo el PRI la ha tenido. Y esta es la primera vez que incluso creo que nosotras, quienes podrían tener incluso más años votando, incluso los intelectuales, salieron a votar sabiendo lo que se jugaba, que no era una presidencia, porque esa ya estaba. O sea, se sabía, no es que estuviera ganada desde el inicio, pero se sabía quién era, no había mucha competencia. Pero lo que se estaba votando, lo que se votó el 2 de junio, el destino que se votó, fue con una plena conciencia de saber que le querías dar mayoría calificada. O sea, no era de voy a discutirlo, no, era le quiero dar mayoría calificada. Y ahí es donde retomo lo que estamos diciendo. Esa mayoría calificada no es nada más porque me cae bien Andrés Manuel o porque lo quiero mucho. No. Es una mayoría calificada en donde el pueblo dijo, ya no quiero pretextos. El pretexto en su momento fue PRI, PAN, PRD con su moratoria, que por cierto, si hubieran aprobado la reforma electoral, hoy no estaríamos en este tema, no se hubiera discutido, ni estaría el problema, porque hasta el PRD hubiera salvado el registro. Pero además de eso, fue la gente de decir, es que yo quería una reforma eléctrica que me mejorara eventualmente, no ahorita, pero que en un futuro me mejorara los precios. Quiero que se defienda mi soberanía, quiero que se defienda mi tierra. O sea, quiero una reforma que ya no le dé tanto poder a los corporativos, que quiero que avance el país. Y ese quiero que avance el país no solamente son 20 reformas, son un montón. Estamos hablando de una reforma judicial que es solamente la cúspide. Nos faltan reformas en materia de procuración de justicia, reformas en la ley de amparo, reformas en materia de las fiscalías, ministerios públicos. Hacen falta una cantidad de reformas que no vienen en este primer paquete, porque es el primer paquete, es el que deja Andrés Manuel y es el que recibe Claudia. Falta el que haga Claudia con las necesidades y con sus propias visiones y con sus propios proyectos, pero siempre pensando en esa mayoría. Entonces, el destino no se debe de decidir en una mesa. Es increíble que sigan creyendo que van a rescatar con berrinches o con estrategias bastante desesperadas lo que la gente no les dio en las urnas. No se los dimos, no se lo ganaron, no se lo merecen. ¿Quieren ganarse el voto de la gente? Hagan algo. No lo que han hecho, hagan algo, piénsenlo, no sé. Piensen. Empezamos por ahí, piensen. Pero estas argucias legales, lo que hoy estamos viendo es utilizar a un poder judicial que lejos de representar la balanza de justicia, representa la balanza de la injusticia. Ese es el problema del Poder Judicial. Hoy solamente se le está tocando un poquito. Imagínense lo que les decía, si ahorita estamos hablando de la modificación de cómo llegan los ministros y magistrados, cuando empecemos a hablar de la ley de amparo. Yo quiero ver si Salinas Pliego se va a ir a manifestar, me encantaría verlo ahí en el Ángel, si va a cantar Cielito Lindo. O sea, ¿quiénes se van a salir a manifestar si se modifica la ley de amparo? ¿Quiénes se han beneficiado? ¿Ricardo Anaya? Murillo Caram. Larrea,
saldrán a manifestarse, digo, será una manifestación chiquita pero significativa, No, porque así que amplia digas, por los guaruras. amplia, es correcto, Sí, amplia sí por va a los estar guaruras y nutrida. por los coches. O los coches, Toda la sobre razón. todo. Sí. Pues bueno, ya estamos llegando al final de este versus. Muy interesante. Quizás en algunos momentos pareciera que estábamos dispersas, hablando de temas distintos, Hay pero tantas cosas que decir. todo está Es que ligado. pasaron muchas cosas en poco tiempo. Sí, sí, y creo que van a seguir pasando después de que terminemos de grabar este versus, pero pues vamos a estar muy, muy atentas a todo lo que suceda. Este tema del Poder Judicial, desde que lo empezamos a tocar aquí en versus, nos dimos cuenta que no iba a necesitar nada más una transmisión, que iban a ser varias. Entonces, con eso, terminamos la transmisión de este martes 27 de agosto, pero muy probablemente vamos a continuar con la plática después de lo que suceda esta semana. Así es que nos vemos el próximo martes aquí en Estudio B versus. Ya sabe, también están todas las demás programaciones que tenemos, no solamente en este canal, sino también en Sin embargo al aire. Y nos vemos el próximo martes. Suscríbase a Estudio B, déjenos su me gusta y también sus comentarios. Gracias, chicas. Suscríbanse y compartan. Bye.